Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Grupo Vesalius. Mi nombre es Liliana Hernández y el día de hoy vamos a hablar de cómo trabajar la regulación emocional en psicoterapia. Bueno, el día de hoy, para poder hablar de cómo trabajar en psicoterapia la regulación emocional, sobre todo en el caso de los niños, les quiero presentar unos materiales de la editorial Mundito, los cuales integran mucho de lo que pudieras hacer en terapia, sobre todo si nos basamos en que para trabajar la regulación emocional, en lo primero que tenemos que enfocarnos sería en que los niños, por ejemplo, identificaran las emociones. Y para eso hay un juego que se llama Soy y Siento, el cual lo que nos va a integrar es una serie de fotos, ¿sí? De niños reales, y esto lo hace mucho más llamativo para justamente poderlo trabajar en terapia, en donde vamos a encontrarnos con las diferentes emociones, ¿no? Presentadas de esta manera, y a su vez también el nombre de la emoción, no solamente en español, sino también en inglés, sobre todo para aquellos colegios que son bilingües o aquellos niños con los que pudiéramos trabajar estas áreas. Y entonces nos vamos a encontrar las diferentes emociones, y algo que podemos hacer es entre que el niño nos pueda decir qué emoción está representando la foto, como también nosotros pudiéramos preguntarle alguna situación o algún momento en el que se ha sentido de cierta manera. Bien importante es que este tipo de materiales no solamente los podemos hacer en intervención individual, sino también lo podemos hacer de manera grupal, y de esta manera también podemos agregar otro elemento más a nuestro ejercicio en donde pudiéramos trabajar la empatía, y con los niños pudiéramos de cierta manera preguntarles cómo se han sentido en ciertas situaciones y preguntar al resto si ellos han tenido una situación similar. Y esto hace bueno, vayan empatizando con el resto de las personas en la psicoterapia, y también de igual manera nos va a ser muy importante poder premiar a ciertas respuestas o cierta información que nos pudieran dar. Entonces, con economía de fichas o con ciertos premios, obviamente muy sencillos, lo pudieras hacer, y de esa manera agregamos mucho más la participación de los niños, pero sobre todo el tipo de respuestas que pudiera dar. Este tipo de juegos algo que nos permite es también conocer la información o la comprensión a nivel de normas, a nivel de juicios que tienen los niños. En algunas ocasiones nos podemos encontrar niños que, dependiendo de su historia de vida, pueden tener información diferente, y eso nos hace que podamos irlos integrando. Entonces, algo importante no solo para trabajar las emociones con juegos como Soy y Siento, sino que también podemos conocer o podemos abrir un canal de comunicación con los chicos. Entonces, estos materiales, si bien ahora que es mayo y que está muy cerca el Día del Psicólogo, podemos integrarlos en psicoterapia, también son ideales para poder trabajar en casa, si tú eres papá y tienes algún chico con el que quieras trabajar las emociones, o también los docentes. En los salones de clases también pueden trabajar estas áreas porque son vitales. Algo que hemos observado es que muchos de los chicos actualmente, y también por la pandemia, han tenido dificultades para regular sus emociones. Entonces, el primer paso que tenemos que trabajar es la identificación emocional. Así que te recomiendo Soy y Siento, sobre todo en el caso de Faces, que son fotos de niños reales, para que puedas ir trabajando esta parte de la identificación de las emociones. Otro juego que también te puedo recomendar es una serie de colecciones que se llaman Mis Grandes Ideas. Mis Grandes Ideas es una colección en donde se habla de diferentes temas, desde la autoestima, miedos, relaciones sociales, pensamientos, y hay versión tanto para niños como para adolescentes. De igual manera, si algún adulto te permite todavía jugar, también lo pudieras utilizar con adultos, pero algo interesante que vamos a hacer con este tipo de tarjetas es que vamos a presentarle frases a los chicos. Entonces, del primer ejercicio fue identificar las emociones, y en estos segundos ejercicios nosotros vamos a presentarle situaciones ya reales, como por ejemplo en donde él pudiera darnos información de cómo se sintió en cierto momento o qué opina, y esto nos ayuda mucho para también poder observar cómo entiende ciertas áreas de las emociones. Son como frases incompletas, por ejemplo, mis amigos, y entonces él tiene que decir qué es lo primero que se le ocurre al decirle mis amigos, ¿no? Entonces puede decir, mis amigos me quieren mucho, con mis amigos puedo jugar, y vamos observando las diferentes respuestas que nos pueden dar los chicos.
Si bien esto nos ayuda mucho a desarrollar la parte emocional también, porque además de que puede haber casos en que el chico no tiene información o no quiere darnos una respuesta, nosotros podemos motivar o podemos abrir en esta área los diferentes datos que pudiéramos relacionar en cuanto a su historia de vida para que él pueda irlo desarrollando en terapia. Entonces, estos materiales también te los recomendamos ampliamente, en donde, volviendo a lo que comentamos anterior, es abrir ese canal de comunicación con los chicos. En terapia a veces es complicado poder empezar a hablar sobre un tema si no lo desarrollamos desde el juego. Recuerda tú que siempre con los niños se trabaja la terapia de juego, y estos materiales nos ayudan a complementar para ir desarrollando lo que es la regulación emocional. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro juego muy interesante que se llama ruleta alternativa. ¿Qué sucede con la ruleta alternativa? Es un juego en donde nosotros ya no nada más vamos a identificar emociones o vamos a hablar de situaciones o de lo primero que se nos ocurra ante una situación. La ruleta alternativa ya nos va a mostrar diferentes, igual como la anterior, situaciones, pero la persona lo que tiene, o el niño o el adolescente en este caso, lo que tiene que pensar es en consecuencias que pudieran suceder a raíz de una emoción o de una situación que yo pudiera sentir. Entonces, es muy importante que conozcamos este tipo de ruletas donde vamos a trabajar muy específicamente, puede ser con chicos que no manejan la ira o con chicos que tienen dificultades con ansiedad, con estrés. Esos son materiales muy específicos, pero cuando trabajamos como ruleta alternativa, que son temas mucho más generales, nos vamos a encontrar con situaciones como, por ejemplo, estoy jugando con mis amigos y fútbol y lanzamos la pelota y rompemos la ventana de un vecino. ¿Qué haces? Y de pronto los chicos te pueden dar respuestas tan complejas como pues nos vamos corriendo, no le decimos a nadie, situaciones de diferentes aspectos, o aquellos que sí miden consecuencias y que pueden decir, bueno, pues le decimos a mamá o vamos con el vecino, hacemos tal situación. Entonces es bien interesante que nosotros podamos conocer cómo ellos manejan las consecuencias ante los actos y ante situaciones que muchas de ellas involucran también alguna emoción. No nada más tenemos las situaciones, sino que también vamos a tener tarjetitas en donde nos ponemos en los zapatos de otros, en donde sentimos o pensamos cómo pudiera sentir el otro, y ahí empezamos a generar mucho más el tema de la regulación, empezamos a conocer también, como decíamos anteriormente, temas como la empatía, cómo se relacionan los chicos desde el punto de vista emocional. Así que muy importante también conocer instrumentos como la ruleta alternativa, en donde podemos tener a manera de juego, como es esto, a manera de juego, poder girar la ruleta y la opción que le toque al chico que tenga que contestar una pregunta desde ahí. Lo podemos hacer de manera grupal también para que sea muy competitivo y que los chicos también vayan trabajando con otros cómo manejarían ciertas situaciones desde la línea emocional. Ya por último te quiero mostrar dos juegos que son un plus. Si bien los anteriores es para población en general y poder ir trabajando en diferentes sesiones, obviamente esto no lo vas a hacer en una sola sesión, lo vas a trabajar en diferentes sesiones, pero hay materiales mucho más detallados, mucho más complejos. Si a ti te interesa el tema de mindfulness, hay materiales como estos que se llaman Plenamente, en donde está basado en toda esta teoría. Si bien te recomiendo mucho, por ejemplo, pacientes que manejan o que tienen niveles muy altos de ansiedad, les pueden servir mucho este tema de mindfulness, en donde nosotros lo que buscamos es que el chico se encuentre en el aquí y en el ahora, que logre dejar atrás muchos de los pensamientos que lo abruman o que de pronto lo hacen que tenga muchas dificultades en la escuela, que no se pueda concentrar, que no pueda dormir, porque es información muy rumiante que está ahí en su mente. Entonces, materiales como estos nos van a presentar diferentes momentos o diferentes situaciones. Si bien el equipo incluye todas las actividades, nosotros tendríamos que integrar algunos elementos sensoriales, porque sí, lo que buscamos es que el chico pueda hacer su proceso terapéutico ya no nada más a nivel de juego, sino también a nivel de estimulación, tanto visual, técnicas de relajación, manera manual, ¿no? Toda la percepción. Entonces va a ser muy importante poder tener algunos otros elementos y este juego nos va guiando de cómo hacerlo. Entonces, si te interesa este tipo de tareas como la mindfulness, tendríamos un equipo como Plenamente. También hay un equipo de Plenamente familiar en donde puedes trabajar en casa este tipo de materiales, pero esto es muy recomendable para los terapeutas. Y así como premio, vienen algunas mandalas en donde los chicos pueden dibujarlas y al final puedes también integrar este tipo de actividades
actividad. Y otro tipo de materiales también muy específicos, pero conectados, es un juego que es específicamente o está desarrollado para chicos que pudieran tener dificultades en las habilidades sociales, chicos que pudieran tener algunas dificultades en la comunicación social, como lo sucede en el TEA, en el autismo. Entonces, este tipo de materiales, además de presentar situaciones, son situaciones muy específicas de que a veces este tipo de pacientes no terminan de entender qué sucede en la interacción con los otros y en la comunicación social, ¿no? Entonces, este tipo de juegos también ya muy específicos para estos pacientes que comentamos o para este tipo de terapia que comentamos. Muy bien, pues espero que este video te haya gustado, en donde pudimos conocer un poco más de los materiales con más detalle que te pueden ser de mucha utilidad para trabajar la regulación emocional, desde conocer las emociones, que los chicos las vayan identificando, hasta llegar a lo que pudiera ser las consecuencias de nuestros actos o de ciertas emociones que podemos tener. Y como manera adicional, lo que te mencionaba, materiales muy específicos para chicos con autismo, o si tú trabajas de teoría muy específica como mindfulness, también tenemos material para ti. Así que síguenos en nuestras redes, conoce mucho más de estos materiales, los puedes adquirir, claro, con el grupo Vesalius, así que pues seguimos en contacto.